Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro video de Código Morsa. En el capítulo de hoy te quiero contar cómo fue mi primer año de aprendizaje en mi carrera como desarrollador web. Yo empecé mi carrera de desarrollo web a los 25 años. Venía de estudiar otra carrera y no tenía ni idea de lo que era el desarrollo web. No tenía idea de lo que era HTTP, por ejemplo, ni cómo funcionaba el modelo cliente-servidor. Y aún así decidí aventurarme y aprender desarrollo web y programación porque sentía que era lo que más me atraía en ese momento. Mi trabajo anterior me estaba aburriendo ya y quería tener un nuevo comienzo. Y empecé todo esto a los 25 años. Y hoy día tengo 31 años y vivo en Alemania trabajando como desarrollador web. Quiero decirte que si quieres empezar hoy, aprende a programar, nunca es tarde para empezar. Y en este video te voy a explicar lo que aprendí en el primer año desde que decidí aprender a programar. Te voy a resumir lo que aprendí en ese año en 4 puntos. El punto número 1 es escoger un lenguaje de programación y aprenderlo. Pueden escoger cualquier lenguaje de programación. Yo escogí Python, se los recomiendo si es que no saben qué lenguaje elegir, pero también lenguajes como JavaScript o Java están muy relacionados al desarrollo web y también son buenas opciones. Y una vez que hayan escogido su lenguaje de programación, ya sea Python, JavaScript o Java u otro, tienen que hacer un curso online. Yo hice varios cursos online para aprender lo básico de la programación. Y por lo básico de la programación me refiero a aprender qué son los tipos de datos como los enteros, los strings, los booleans, aprender a hacer ciclos, el ciclo for, el ciclo while, aprender a usar la sentencia if-else, aprender a hacer funciones, clases, objetos. Y aprendí también a usar estructuras de datos básicas como los arreglos, las listas, las matrices, los diccionarios. Yo diría que todo este contenido lo cubre un típico curso introductorio a la programación. Pueden encontrar de estos cursos en Udemy, en YouTube también gratis, o también en Code Academy, lo que sea, la plataforma que más les agrade. Deben tomar un curso y empezar a hacerlo y completarlo hasta el final. El segundo punto que aprendí en este primer año de aprendizaje para convertirme en desarrollador web es un poco de teoría sobre cómo funciona la web. Y con esto me refiero a dos puntos en específico: cómo funciona el protocolo HTTP en teoría y cómo funciona el modelo cliente-servidor. Y con esto no me refiero a que deban profundizar tan a fondo sobre estos dos temas, que pueden dar para mucho, incluso abarcar para una asignatura completa en un semestre. Solamente basta con que vean algunos videos de YouTube respecto a estos temas y se les va a hacer mucho más claro después cómo se debe aprender a usar la programación web para crear páginas o aplicaciones web. Y en el tercer punto de esta ruta de aprendizaje, en nuestro primer año para convertirnos en desarrollador web, ustedes deben tomar una decisión súper importante, que es si se van a ir por el camino del front-end, del desarrollo de front-end, o por el desarrollo de back-end. Y acá voy a explicar brevemente qué son estos dos caminos, front-end y back-end. El backend es el área en donde los desarrolladores se dedican a crear las interfaces de nuestras páginas o aplicaciones web. Está mucho más relacionado con lo que es HTML, CSS y JavaScript. Estas tecnologías son el trío del todo lo que es el desarrollo web en cuanto a interfaz. En cambio, el backend es el área del desarrollo web en donde se manejan más los datos que necesitan nuestras aplicaciones. Le da la información necesaria a estas interfaces para que muestre, no sé, lo que estaba en la base de datos. También se encarga de guardar bien los datos en la base de datos, de modificar los datos o también de comunicarse con otras aplicaciones web en todo este ecosistema del desarrollo web. Pero también existen desarrolladores que trabajan en estos dos campos, que son los llamados full stack, porque pueden trabajar tanto en el backend como en el frontend. Y tú también puedes convertirte en un desarrollador full stack si lo deseas. Pero te recomiendo siempre empezar por uno de los dos caminos y manejarlo bien antes de empezar a manejar o aprender el otro camino. Así que por eso debes tomar esa decisión ahora. Y yo no tengo una preferencia por ninguno de los dos caminos, siendo que yo aprendí primero el front-end y después aprendí back-end. Ahora soy full stack también. Pero creo que el front-end se puede hacer más fácil para aprender inicialmente si es que tú eres una persona más visual. Y si que no eres tan visual o no te gusta tanto desarrollar interfaces, te recomiendo totalmente aprender primero back-end. Entonces, siguiendo en este tercer punto, hablemos de las tecnologías que tienes que conocer como desarrollador front-end o back-end. Pero primero partamos por el front-end. Si decides aprender primero front-end en este primer año, entonces tienes que aprender sí o sí HTML, CSS y JavaScript. Ese es el trío que debes manejar al menos en el nivel básico para iniciarte en este mundo. Aprende a hacer páginas web con HTML y CSS, aprende JavaScript. También el JavaScript es un lenguaje de programación que también, si es que lo elegiste en el primer punto, entonces no vas a ver tanto o no vas a tener que aprender tanto desde cero porque ya vas a conocer este lenguaje. Pero si en el primer punto de este video elegiste otro lenguaje de programación, no te preocupes, porque cuando aprendes un segundo lenguaje de programación, en este caso JavaScript para el frontend,
Ya no se te hace tan complicado como cuando aprendes un lenguaje de programación por primera vez. Y de hecho, en tu carrera de programación es normal que tengas que aprender varios lenguajes de programación. Estar aprendiendo lenguajes de programación es parte de nuestra tarea como desarrollador y siempre yo creo que el más complicado, el primer lenguaje, es el primer lenguaje porque ahí uno ni siquiera conoce los conceptos de la programación. Ya cuando tienes los conceptos madurados no te va a costar nada aprender un segundo, un tercero, un cuarto lenguaje de programación. Así que como desarrollador front-end, ya una vez que aprendes JavaScript, te recomiendo también aprender esto que es importantísimo para el desarrollo front-end, que es Ajax. Ajax es una forma de comunicar nuestros clientes, nuestras páginas o aplicaciones web con el servidor de forma asíncrona. Hay muchas librerías que se encargan de utilizar Ajax y no es necesario que lo implementemos siempre desde cero, pero para aprender recién este camino creo que es importante manejar Ajax a un nivel conceptual y para eso hay muchos tutoriales para aprender a hacer Ajax con JavaScript puro. Helicóptero en el camino. Y finalmente lo que tienes que también aprender como desarrollador front-end una vez que ya manejas lo básico de CSS, JavaScript y HTML y Ajax es escoger un framework o librería de desarrollo de front-end y especializarte en eso. Actualmente hay 3 frameworks o librerías muy famosos en el desarrollo web. Está en el desarrollo web para el front-end, está Angular, Vue.js y React.js. Yo te recomiendo aprender, si eres totalmente nuevo en esto, te recomiendo aprender Vue.js, si no React y finalmente Angular, que lo considero el más complicado de los 3, que tiene una curva de aprendizaje un poco mayor, pero si es que tienes paciencia y dedicación también puedes aprender Angular desde cero. Y ahora hablemos de las tecnologías que tienes que aprender como desarrollador backend. Si es que escogiste este camino, si es que quieres comenzar en el desarrollo web siendo un desarrollador backend, entonces lo primero que tienes que aprender es utilizar un framework de backend que esté relacionado con el lenguaje de programación que elegiste al principio, en este primer punto de la ruta de aprendizaje para hacer desarrollo web. Si elegiste Python, entonces te recomiendo el framework de desarrollo web Flask. Flask es un framework de desarrollo en Python bastante ligero y fácil de aprender a usar. En cambio, si elegiste Java como lenguaje para aprender a programar, entonces te recomiendo aprender el framework Spring Boot. Este es un poco más complicado que aprender a usar que Flask. Te va a tomar más tiempo, pero hay bastantes cursos online también para aprender a usar Spring Boot. O también si es que escogiste JavaScript como el primer lenguaje para aprender a programar, entonces como desarrollo de framework para el backend, puedes aprender a usar Express.js, que es un framework bastante simple y liviano también de aprender a utilizar. Y basta con que aprendas al principio solo lo básico de qué es lo que puedes hacer en estos frameworks de desarrollo de backend. Yo te recomiendo partir aprendiendo a hacer rutas HTTP, por ejemplo, aprendiendo a hacer una ruta GET, a la cual después puedas consultar en tu URL, escribas esa ruta de la dirección web en donde estés desarrollando, como vas a estar desarrollando en tu local. Generalmente uno desarrolla primero en localhost las aplicaciones web y así con esas rutas vas a poder mandar datos a otros sistemas, al front-end o a lo que sea. Y una vez que ya hayas aprendido lo básico de cómo hacer rutas en tu aplicación de back-end, te recomiendo 100% aprender a usar un motor de base de datos relacional. Y acá puedes escoger el que más te guste, puedes elegir MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle SQL. Hay muchas opciones, quizás el framework que estés utilizando en el backend ya te recomiende uno de estos, entonces ahí tienes que hacerle caso a tu framework simplemente. Y una vez que ya manejes los conceptos básicos de una base de datos, vas a poder conectar la base de datos a tu aplicación de backend. Y acá es donde las cosas se ponen interesantes porque vas a poder crear tu primera REST API. Vas a tener que aprender cómo hacer una REST API desde cero. Y eso también está muy bien documentado en varios videos en YouTube o en cursos como Udemy o en Codecademy también. Tienes que aprender a hacer una REST API y específicamente puedes hacer un CRUD. Significa Create, Read, Update and Delete. Que son las 4 operaciones básicas que podemos hacer en los datos de nuestra base de datos desde nuestra aplicación de backend. Y el cuarto y último punto de esta ruta de aprendizaje de nuestro primer año como desarrollador web es la herramienta Git. Git es una herramienta de control de versionamiento para proyectos de software en donde hay más de un desarrollador involucrado. Cuando tú trabajas en un proyecto de software con otros desarrolladores, tiene que haber una coordinación en el código de manera de evitar o solucionar de la forma más fácil los conflictos que hayan. Y un conflicto básicamente es cuando en un mismo archivo de código hay 2 o más programadores que hacen modificaciones. Entonces, ¿qué pasa si es que modificaron la misma línea del código? ¿Cuál va a ser el resultado final de ese archivo?
De eso se encarga Git, de coordinar bien que estos cambios no ocurran, no provoquen errores ni cosas por el estilo. Hoy en día el trabajo de equipo en el desarrollo lo es todo. Yo creo que los software ahora son tan complicados para que una sola persona lo desarrolle, que es por eso es que siempre hay un equipo de desarrollo trabajando en una aplicación. Las aplicaciones dan para construir muchas cosas complejas y para eso se necesitan varias personas trabajando cada uno en alguna parte específica. Y no se preocupen que aprender Git es bastante simple y hay bastante documentación al respecto. Ustedes pueden encontrar cursos de Git gratuitos en YouTube, en lo que sea, y la documentación de Git es excelente. Esos fueron los 4 puntos que quería mencionar de la ruta de aprendizaje que tuve yo en mi primer año de desarrollo web. Y te puedo asegurar que si sigues estos 4 puntos, dentro de un año vas a poder tener los conocimientos necesarios para tu primer trabajo como practicante o pasantía en una empresa de desarrollo web. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle un like acá abajo. Y si te gustó también este canal, no te olvides de suscribir. Subo videos como este casi todas las semanas. Si te interesan estos temas de cómo poder convertirte en un desarrollador de forma autodidacta, escribe también acá en los comentarios. O también puedes sugerirme ideas de qué quieres escuchar en los próximos videos. Así que nos vemos en el siguiente video.